Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de La Educación que Queremos, el video podcast del Ministerio de Educación, donde conversamos y discutimos sobre temáticas que son fundamentales de la educación en nuestro país. Soy Viviana Castillo, coordinadora nacional de la Unidad de Currículum y Evaluación, y en este capítulo quisiéramos conversar sobre la actualización curricular que está desarrollando el Ministerio de Educación de las bases curriculares de primero básico a segundo año medio. Esta actualización curricular busca responder a las necesidades del sistema educativo que fuimos detectando a partir de un proceso riguroso de diagnóstico y levantamiento de información. Y estas necesidades nos hablaban fundamentalmente de cómo hacemos la experiencia educativa más pertinente a los desafíos del mundo actual y a los desafíos futuros que va a enfrentar nuestro estudiantado, y también de qué manera fortalecemos la educación integral, cómo fortalecemos los ámbitos socioemocionales, cómo desarrollamos y fortalecemos aprendizajes esenciales y fundamentales en diversas áreas y asignaturas que van a permitir a las y los estudiantes continuar sus trayectorias educativas en la educación media, en la educación superior, pero formarse también como personas que van a participar activamente en la sociedad como ciudadanos y ciudadanas activas. Por todas estas razones es que creemos que la actualización curricular es un tema central para poder abrir la conversación con todas y todos ustedes en este nuevo capítulo de La Educación que Queremos. Bienvenidas y bienvenidos a La Educación que Queremos, un espacio donde conversaremos sobre los enormes desafíos que hoy enfrenta el sector educativo. Hola, buenos días a todas y todos. Soy Viviana Castillo, coordinadora nacional de la Unidad de Currículum y Evaluación, y en este episodio de La Educación que Queremos tenemos a una invitada, que es Trinidad Arellano, con quien vamos a conversar de un tema que probablemente ha estado en el radar de todos ustedes este último tiempo, que es la actualización curricular. Trinidad, muchas gracias por aceptar esta invitación a conversar con nosotros en este espacio. Y nos gustaría que te pudieras presentar para todos quienes nos escuchan en Spotify o en YouTube o en nuestras redes sociales. Contarles que yo soy profesora generalista de la Universidad Católica. Me he desempeñado desde que egresé en la educación pública y actualmente estoy trabajando de jefa técnica de la sede intermedia del Colegio La Barnechea Bicentenario. O sea, has estado en la educación pública toda tu trayectoria. Exacto. Muy bien. Entonces, como docente, Trinidad, trabajas cotidianamente con el currículum. ¿Qué es el currículum? Es una pregunta fundamental para esta conversación, porque en definitiva el currículum es la definición de aquello que se aprende y que se enseña en la escuela. El currículum es una suerte de mapa, de carta de navegación que nos indica cuáles son los aprendizajes que los niños, niñas, jóvenes y adultos tienen que alcanzar en su trayectoria educativa. Por tanto, es una parte fundamental del quehacer de todas las comunidades educativas. Y en este momento nos encontramos precisamente actualizando este currículum nacional con la idea de poder hacerlo más pertinente al mundo actual, a los desafíos que tienen nuestros estudiantes y que me imagino que tú vives cotidianamente en la escuela. Por tanto, decidimos dedicar este capítulo de La Educación que Queremos a hablar precisamente con todos ustedes respecto de esta actualización curricular. Ya. Y lo primero que quisiera preguntarte es, ¿supiste de esta actualización? ¿Participaste de alguna de las instancias? ¿Qué opinas de este proceso? Efectivamente supe de este proceso desde sus inicios. Sigo en redes sociales al Ministerio de Educación, estoy atenta también obviamente a los correos que envía el Ministerio dado mi cargo actual, y por lo mismo me enteré por esos espacios que estaban ocurriendo instancias como estas, y de hecho nosotros como colegio participamos en el proceso de consulta pública que ocurrió hace poco. Dentro de, como yo, no lo expliqué al principio, pero mi colegio tiene una particularidad que son 3 sedes, la sede infancia, la intermedia y la media. Yo soy jefa técnica de la sede intermedia, y en esta sede fue donde yo lideré esta conversación de consulta pública, que creo que fue una instancia muy provechosa. Y a propósito de esa conversación que pudieron realizar y de tu propia experiencia en la educación pública, ¿tú crees que esta actualización curricular es una necesidad del sistema educativo chileno? Yo creo que ciertamente lo es, específicamente en la educación básica principalmente, porque nuestra última actualización fue el año 2012. Actualmente sabemos que en educación parvular y en educación media, tercero y cuarto medio ya han habido avances de actualizaciones más recientes, pero en nuestro caso 2012 ya han sido varios años. Entonces yo creo que era un momento
importante para poder actualizarnos, además de que sabemos que nuestros estudiantes han cambiado, las expectativas en educación han cambiado, así que creo que es un avance importante. Me gustaría si pudieras profundizar un poco en esa última idea. ¿Cómo crees que esta actualización puede responder mejor a las necesidades, a los intereses, a las inquietudes de los estudiantes? Creo que por un lado, por ejemplo, algo que nos llamó harto la atención en nuestra sede y que fue algo que hablamos, especialmente, por ejemplo, el profesor de tecnología le llamaba mucho la atención el cambio que ocurre en la asignatura de tecnología, que ahora se va a llamar tecnología e innovación, ¿verdad? Esto es algo que él ya desde hace un tiempo ha estado modificando, ha estado trabajando desde esta idea del pensamiento asociado como a lo computacional, ¿verdad? Y esto es algo que para nosotros creo que va hacia el camino y hacia el horizonte que necesitamos como país en términos de desarrollo. Y para mí personalmente, que soy profesora de lenguaje y que obviamente para mí es una de las asignaturas que yo creo que es cimental para desarrollar otro tipo de aprendizaje, la existencia de este nuevo eje que es de leer y escribir para aprender en las distintas asignaturas, yo creo que es un cambio fundamental para poder avanzar hacia los cambios que queremos como sociedad. Así que yo creo que eso ha sido las innovaciones más importantes. Para quienes nos están escuchando en Spotify o nos están viendo por YouTube, estamos conversando con Trinidad Arellano respecto de un tema fundamental como es la actualización curricular. Y en este proceso de actualización intentamos hacer un equilibrio que no es menor, un proceso con alto rigor técnico, donde tuvimos mucha revisión de fuentes documentales, mucha evidencia de aprendizaje, consultas con especialistas, pero también un proceso participativo, de modo de poder recoger la voz de las comunidades educativas. Y para ello tuvimos dos instancias bien importantes de participación: el Congreso Pedagógico Curricular que realizamos el año pasado y la consulta pública que tú comentabas recién, en la cual ustedes pudieron participar. Por tanto, con estas dos fuentes, tanto la evidencia más técnica como la participativa, trabajamos en esta actualización del currículum. Entonces, te quería preguntar, a propósito de la experiencia que nos comentabas recién, ¿qué valor le das a poder tener la voz de docentes, de estudiantes, de familias, en un proceso que de pronto se ve tan técnico como es la actualización del currículum? Yo creo que es fundamental, de hecho lo hablábamos dentro de mi sede, que estos espacios de consulta pública yo creo que tienen dos focos que son, o sea, dos elementos de por qué son tan potentes. El primero es que, como tú bien decías, toda esta creación del currículum obviamente tiene una mirada con personas que son expertas, que muchos de ellos probablemente han trabajado en aula, pero llevan un tiempo fuera ya del aula. Entonces, tener este momento y este espacio para ver los elementos más prácticos del teje-maneje del día a día del currículum, yo creo que es algo fundamental, porque son los profesores, al fin y al cabo, quienes van a tener que aplicar este nuevo currículum. Entonces, tenemos por un lado la consulta desde el aspecto práctico de cómo los docentes pueden ver distintas cosas que pueden ser mejoradas desde ese lado, y también ayuda a que los profesores puedan apropiarse de este nuevo currículum, sentirse llamados y amarrados también a cómo vamos a poder aplicarlo de la mejor forma, y al final con ese compromiso de los docentes vamos a poder llevar a cabo estos cambios, porque sin ellos y ellas no va a ser posible. Así que yo creo que la consulta pública tiene ese aspecto que es súper fundamental. Qué bueno que pudieron rescatar ese aspecto dentro también del proceso que realizaron ustedes en su establecimiento. Bueno, además de la consulta pública, ya comentaba que este proceso participativo fue antecedido por el Congreso Pedagógico y Curricular, donde la educación es el tema, era el lema de ese Congreso Pedagógico, y tuvimos una participación de más de 800.000 personas, de las cuales más de 512.000 fueron estudiantes. Entonces, también quería preguntarte cuál es tu percepción respecto de que los estudiantes puedan opinar respecto del currículum. En ese Congreso Pedagógico y Curricular les invitábamos a participar en torno a 3 preguntas, que era: ¿qué queremos aprender? ¿Cómo queremos aprender? ¿Cuándo y dónde queremos aprender? ¿Cómo valoras tú que las y los estudiantes puedan también expresarse respecto de lo que quieren aprender y cómo quieren aprender en la escuela? También creo que es importantísimo. Vemos hoy en día que, especialmente desde la pandemia, pero también porque nuestra sociedad va cambiando, que la educación que tenemos hoy y cómo se lleva a cabo esta educación en el aula no es la misma que teníamos hace 10, 15, 20 años atrás. Y por lo mismo es fundamental que los estudiantes también opinen y nos digan qué es lo que ellos necesitan, cómo ellos ven una clase, cómo ellos esperan que se les entreguen estos contenidos y estos aprendizajes, porque son ellos al final de quienes vamos a necesitar este compromiso para poder llevar a cabo el aprendizaje. Como sabemos, los estudiantes no son simples tazones a los que uno los rellena, ¿verdad? Son esponjas, son niños y niñas que necesitan poder ser motivados, participar. Por lo tanto, su opinión y lo que ellos pueden aportar desde ese lado es también, como decíamos antes, primordial para poder llevar a cabo estos cambios.
Estamos conversando con Trinidad Arellano respecto de la actualización curricular en este nuevo episodio de La Educación que Queremos, donde buscamos precisamente tener estas instancias de intercambio que nos permitan abrir debates sobre la educación. Y qué más significativo que poder discutir de cómo se hace un proceso de construcción curricular. Por tanto, vamos a hacer una muy breve pausa y volvemos de inmediato para seguir con esta conversación. La educación que queremos. En este episodio de La Educación que Queremos vamos a tener como tema central de conversación junto con Trinidad Arellano que nos acompaña la actualización de las bases curriculares de primero básico a segundo medio, que es un proceso que está desarrollando el Ministerio de Educación enmarcado en las definiciones de la Ley General de Educación. Me imagino, Trinidad, que te ocurre que cuando tú conversas con los apoderados, por ejemplo, respecto del currículum, es un concepto que es complejo de pronto de entender. Claro, y aparte es un concepto que también sabemos que está mermado por también los cambios de la sociedad, entonces es un concepto que es difícil. Por tanto, si quisiéramos explicar qué es el currículum, probablemente podríamos hacer la analogía de que es una suerte de carta de navegación. Es una definición de lo que la sociedad considera que son los aprendizajes fundamentales, que cada uno de nosotros debe aprender en su trayectoria educativa. Niños, niñas, jóvenes, adultos, porque tenemos definiciones curriculares para todos esos niveles o modalidades educativas. Por tanto, el currículum es fundamentalmente la definición de aquello que aprendemos, enseñamos, evaluamos en la escuela y es, por tanto, el corazón de la experiencia educativa que cada uno de nosotros ha desarrollado y que, por cierto, niños, niñas y jóvenes viven cotidianamente en su sala de clase. Pero lo que estamos actualizando son las bases curriculares. ¿Qué son las bases curriculares? Fundamentalmente la definición de esto que vamos a aprender y enseñar en la forma de objetivos de aprendizaje. Y esos objetivos de aprendizaje en las distintas asignaturas que componen la experiencia educativa, el plan de estudio, el horario que cada uno de nosotros vive cotidianamente en la experiencia en las comunidades educativas. Y este proceso lo estamos desarrollando como Ministerio de Educación a partir del año 2022, cuando post pandemia hicimos un proceso de diagnóstico donde nos dimos cuenta de que este currículum estaba muy desafiado por las necesidades del mundo actual y por los mismos desafíos que nos había dejado la pandemia, que me imagino que ustedes también como comunidad educativa lo vivieron con mucha fuerza. Por tanto, iniciamos un proceso de diagnóstico a partir del cual levantamos la necesidad de hacer una actualización curricular que pudiese hacer que esto que estamos aprendiendo en la escuela respondiese mejor a los desafíos que tenemos como sociedad, pero también a las necesidades, a los intereses de las y los estudiantes, a los requerimientos del profesorado para preparar mejor sus clases y hacer mejores experiencias educativas. El Consejo Nacional de Educación, para todos quienes nos escuchan o nos ven en YouTube, en Spotify, en las redes sociales, es un organismo autónomo al Ministerio de Educación que tiene entre sus atribuciones aprobar las definiciones curriculares y evaluativas que realiza el Ministerio de Educación. La política curricular es tan importante para la escuela, para la definición de los aprendizajes, que el Ministerio por sí mismo, en nuestro sistema de aseguramiento de la calidad, no tiene la facultad de aprobarlo solo, sino que requiere de este consejo que realiza observaciones y termina entonces aprobando estas definiciones para que lleguen a ustedes, a las comunidades educativas y las puedan trabajar cotidianamente con sus docentes y con sus estudiantes. Excelente. Sí, yo creo que estas son instancias que son fundamentales para poder ir avanzando como sociedad y como dices tú, que tengamos todos estos momentos participativos es clave. La educación que queremos. Estamos de vuelta en La Educación que Queremos, nuestro video podcast que estamos grabando acá en la biblioteca Mineduc, ubicada en el Metro Moneda. Pueden revisar su catálogo en biblioteca.mineduc.cl y van a encontrar una gran cantidad de libros maravillosos que pueden consultar. Y estábamos conversando con Trinidad Arellano, quien nos ha contado algunos elementos de su historia docente que me gustaría recoger a propósito del proceso de participación que estábamos comentando recién. Porque Trinidad nos comentaba que ha trabajado toda su formación como docente, o toda su carrera como docente más bien, en la educación pública. Entonces me gustaría poder profundizar en qué te motivó a estar en la educación pública con toda la trayectoria que nos contabas como profesora generalista con especialidad en lenguaje, con un posgrado. ¿Qué te motivó a estar en la educación pública y cómo a partir de esa motivación también pudiste motivar quizá a tu equipo docente a participar de este proceso de discusión? Bueno, yo tuve el privilegio de estudiar en un colegio privado que tenía una
visión de la sociedad que implicaba que éramos partícipes, éramos parte de, pero también teníamos que impactar de una forma positiva. Y además tuve la ventaja de tener un profesor en cuarto básico, el profesor Andrés, que si me está viendo, hola profe, que es alguien que yo hasta el día de hoy hablo con él, yo le tengo muchísimo cariño, es una persona maravillosa que me enseñó no solamente a ser una mejor persona, sino que a amar aprender, que yo creo que es algo fundamental. Él hacía que todas las clases fueran entretenidas. Y gracias a él empecé a tener la idea de estudiar pedagogía. Entré a estudiar pedagogía general básica en la Universidad Católica, como mencionaba antes, y entré también con la vocación, con la beca de vocación de profesor. Y por lo mismo esto me pedía estar 3 años mínimo en la educación pública, pero yo siempre supe que quería, ojalá de ser posible, mantenerme en ese espacio. Y de hecho, desde el momento en que egreso, entro al Colegio Lo Barnechea, que es en ese momento era el Liceo San José, después se fusiona y se vuelve el Colegio Lo Barnechea, pero es un espacio que para mí ha sido de mucho aprendizaje, de mucho desafío. Trabajamos con estudiantes que lamentablemente vienen de estratos socioeconómicos bastante bajos, con alta vulneración, y ha sido un espacio en que ha implicado muchos desafíos, pero que me ha dado aún más la noción y la certeza de que la educación pública es fundamental para impactar la vida de las personas, para abrir puertas. Entonces, por lo mismo, ha sido algo que he querido mantener a lo largo de los años, y por eso, a pesar de que ya terminé de pagar la beca y todo eso, sigo trabajando en este colegio. Y aparte, ellos me dieron la confianza cuando vuelvo a estudiar mi magíster en el extranjero, de elegirme para poder continuar como jefa técnica de la sede, así que ha sido un espacio de mucho aprendizaje. Entonces tú como jefa técnica trabajas ahí directamente con el currículum, con tus docentes, ahí mirando precisamente las bases curriculares para diseñar las experiencias de aprendizaje que van a tener niños, niñas y jóvenes de tu colegio. Exacto. En ese mismo contexto y pensando en los desafíos que involucra esta actualización curricular, algo nos habías comentado de cuando hicieron el proceso de consulta y revisaron la propuesta, había algunas innovaciones que les parecieron significativas. Me habías alcanzado a comentar, probablemente por tu especialidad en lenguaje, de este eje de leer y escribir en todas las asignaturas. Cuéntame por qué te parece que es una innovación que podría aportar a fortalecer los aprendizajes de los estudiantes. Bueno, leer y escribir para aprender cualquier asignatura, como bien tú lo dices, es un eje que va a aportar al desarrollo de habilidades específicas pensando en lo que requiere cada asignatura. Por ejemplo, en ciencias naturales va a permitir que los estudiantes puedan desarrollar de forma más completa explicaciones científicas. Y yo creo que también este tipo de eje nos va a volcar no solamente a enfocarnos en la comprensión lectora, que es algo que sucede mucho en el lenguaje, y nos va a dar herramientas para que los estudiantes puedan aprender a expresarse y puedan aprender también a explicar, describir, argumentar, discutir en torno a distintas temáticas de una forma mucho más holística, y que es algo que una profesora mía del pregrado me recalcó mucho, que era que el ser dueños del lenguaje, el hacernos partícipes y usarlo como una herramienta nos permitía democratizar el aprendizaje. Y yo creo que eso es fundamental, y con este tipo de eje vamos a poder abrir a que los estudiantes efectivamente puedan ser dueños de su aprendizaje. Qué importante esa idea que señalas. De hecho, una de las conclusiones del Congreso Pedagógico y Curricular tenía que ver con cómo los estudiantes y las comunidades valoraban profundamente el desarrollo de habilidades comunicativas, precisamente en la línea de lo que tú decías, cómo nos permite convivir con otras personas, comunicarnos, expresarnos, pero también tener un rol más protagónico en nuestra sociedad, ya como el lenguaje en definitiva es una puerta de entrada a no solo la lengua y la literatura, sino a el mundo. Así que qué interesante lo que acabas de comentar. Bueno, Trinidad comentaba recién una de las innovaciones más relevantes que tiene esta actualización, que es este eje transversal de lectura, escritura y comunicación. Pero además hay otras innovaciones que probablemente ustedes también conversaron en la consulta pública. Una tiene que ver con cómo se incorporan aprendizajes vinculados a temáticas que son relevantes, como la educación financiera, la educación ambiental, la ciudadanía digital, ¿ya? Cómo se vincula también con otros elementos que van generando condiciones de equidad en las trayectorias educativas, por ejemplo, iniciar inglés en primero básico como una asignatura obligatoria, y también en cómo se van expandiendo otras trayectorias formativas. Actualmente en nuestro currículum nacional tenemos definiciones curriculares para
música y para artes visuales, y ahora se está proponiendo una ampliación también hacia artes escénicas. O también cómo se fortalece dentro de orientación todo lo que tiene que ver con la educación socioemocional y la convivencia. Entonces, pensando en todas esas innovaciones, me gustaría si pudieras profundizar qué relevancia le ves a estas distintas innovaciones para la educación en general y quizás muy especialmente en el contexto que tú nos comentabas de tu ejercicio profesional. ¿Cómo crees que estas innovaciones pueden impactar en la formación integral de tus estudiantes? Creo que de las muchas innovaciones que tú mencionas también, creo que hay dos que fueron conversadas de forma más importante en este espacio de consulta pública en nuestra sede. Mencionaba previamente lo que hablábamos sobre tecnología e innovación, que para nuestra sede fue bien interesante porque tenemos un profesor que tiene mucha motivación, tenemos aparte muchos recursos para poder trabajar con robótica y otras cosas que ha sido súper interesante, así que creemos que ese es un paso hacia adelante, pero también yo creo que estas actualizaciones, por ejemplo, en orientación, con un vuelco y más bien una relevancia de la educación socioemocional es fundamental, no solo en mi establecimiento, en que sabemos que tenemos estudiantes que lamentablemente por diferentes circunstancias de sus vidas han tenido pocos espacios para poder desarrollarse en cuanto a su habilidad para poder expresar emociones, para poder canalizar tal vez alguna frustración. Entonces yo creo que eso es fundamental, pero yo creo que no solamente en nuestro establecimiento, yo creo que a nivel de sociedad. Así que yo creo que por ese lado esos dos son fundamentales. Qué bueno que mencionas la importancia también de estos temas como más transversales, el tema del bienestar socioemocional, la tecnología, que es un tema tan relevante y tan desafiante en la sociedad. A propósito de todo lo que nos ha ido comentando, quisiera preguntarte para cerrar esta conversación, ¿qué expectativas tienes respecto de los resultados de esta actualización curricular? ¿Cómo te imaginas que va a tener un impacto en las y los estudiantes, en las comunidades educativas, cuando ya puedan estar desarrollando sus experiencias de aprendizaje a partir de este currículum actualizado? Yo creo que en primer lugar tenemos que atenernos a que obviamente los cambios son paulatinos, no vamos a ver un cambio de un año a otro, ¿verdad? Tenemos que entender que va a ser un cambio procesual y por lo mismo creo que hay un elemento que es fundamental y que los profesores lo decían al momento de trabajar la consulta pública, que es que ellos están, al menos en mi sede, están muy emocionados por la actualización, pero están nerviosos también porque saben que implica aprender nuevas cosas, capacitarse en nuevos contenidos y por lo mismo creo que por ese lado el darle las herramientas y empoderar a los docentes va a ser fundamental y yo creo que con ese cambio y con ese proceso podemos ver cambios grandísimos. Yo creo que, o sea, yo tengo altas expectativas tanto de los estudiantes como de los docentes. Tenemos, al menos en mi sede, profesores y profesoras y un equipo directivo que está motivado a poder trabajar, está motivado a poder ayudar a nuestros estudiantes a aprender y avanzar. Y por lo mismo creo que desde ese lado no hay límites para poder ver qué puede suceder con nuestros estudiantes. Así es, no hay límites para el aprendizaje. Bueno, hemos escuchado la voz de Trinidad Arellano, a quien le agradecemos profundamente por compartir sus experiencias, que nos ayudan también a entender cómo fue este proceso de participación de las comunidades educativas en la actualización curricular y que nos hace ver también qué desafíos o qué expectativas hay de las comunidades educativas respecto de la actualización que está en curso. Y así llegamos al final de nuestro programa. Hemos hecho un recorrido entonces por este proceso que nos motiva a hacer esta actualización curricular, cuáles son los hitos que quedan en curso. Bien, hemos escuchado la voz de Trinidad Arellano, quien nos compartió su experiencia desde el sistema educativo, de su participación y de las expectativas que hay respecto de esta actualización curricular que va a estar discutiéndose en el Consejo Nacional de Educación para, esperemos, su pronta aprobación y que nuestras bases puedan estar entonces ya en las salas de clase, mejorando y transformando la experiencia educativa de nuestros estudiantes. Y así hemos llegado al final de nuestro programa, donde hemos compartido y conversado respecto de la actualización curricular. Agradecemos a la Biblioteca Mineduc que gentilmente nos facilita este maravilloso espacio para poder hacer estas conversaciones. Recordemos que estamos en el Metro Moneda y que pueden visitar su catálogo en biblioteca.mineduc.cl. Y con esto llegamos entonces al cierre de esta edición de La Educación que Queremos. Los invitamos a todas y todos a que nos puedan escuchar en Spotify, ver en YouTube, ver en las redes sociales y comentarnos qué les ha parecido este capítulo y qué expectativas también tienen respecto de nuestra actualización curricular. Muchas gracias a todas y todos.
Bienvenidas y bienvenidos a La Educación que Queremos, un espacio donde conversaremos sobre los enormes desafíos que hoy enfrenta el sector educativo. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.